Buenas tardes, bienvenidos, Versión de Arte. Hoy tengo el gran honor y el placer de tener a uno de los artistas más reconocidos del País Vasco, aunque él tiene raíces alemanas, también por parte de madre vascos, pero es una pena que no hayamos tenido más ocasiones de ver su gran trabajo creativo, sobre todo porque ha sido nombrado un personaje importante, condecorado, por toda su trayectoria ligada sobre todo con las vidrieras y con la cerámica aquí en San Sebastián principalmente, pero también en el País Vasco. Tenemos hoy con nosotros a Roberto Fritschi Unanue. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Qué honor tenerte. Un gran placer. Bueno, Nacido en Melilla, hemos dicho, en el año 1932, 32. O sea que ya tenemos unos cuantos años. Pero ¿Qué tenemos? sí, ¿no? Yo todos. Y una trayectoria, como decía, muy interesante porque, bueno, tus comienzos son sobre todo en Madrid, tus estudios fueron allí. Sí. Y muy jovencito, con 25 años, vienes a San Sebastián y entras dentro de lo que es la Asociación Artística de Guipúzcoa, y ahí me imagino que hubo un comienzo. ¿Hacia dónde, Roberto? ¿Hacia dónde? Hacia no sé dónde. Qué bien. Porque yo he pasado desde hacer dibujos a los 8 o 9 años, que se hacían tebeos con cuadritos y monigotes. Y luego en el Rabel de Maestro, en Madrid, que empecé a estudiar allí, que fue cuando nos pilló la falange y todas esas cosas, pues también estuve dibujando mucho porque me encantaba dibujar. Un poco autodidacta también, ¿verdad? El tema de la... Un poco autodidacta, quiero decir, porque el mundo de la pintura fue más una intención personal, ¿no? Sí, no, yo no he tenido, como si dijéramos, escuela de pintura. Eso es. En el diario del profesorado sí había clase de dibujo, dibujo artístico. Claro. Se llamaban, ya había un profesor, y había una clase que se llevaba cada 2 o 3 días, 1 hora. Eso es. Y poco a poco... Y sobre todo dibujo geométrico y cosas así. Claro. Bueno, la importancia del dibujo, que ya entendemos que para luego dedicarse... Eso es. Para dedicarse luego al mundo de la creación, bueno, sobre todo dentro de la bidimensión, es necesario, evidentemente, el trabajo del dibujo, de la perspectiva, de los volúmenes y demás. Pero la gran pasión que había contigo, Roberto, fue orientada más hacia las vidrieras y la cerámica. Cuéntanos todo esto. Lo de las vidrieras y la cerámica, en realidad pensábamos, o la familia pensaba, que mi tío Julián, sería el que continuaría con el negocio y eso, pero no le iba. Y a su hijo Juliancho tampoco parecía que le iba. Entonces aquello parecía que se iba a desaparecer. A desaparecer. Y yo estaba estudiando en Madrid, entonces para pello industrial. Y me vine a San Sebastián. Y entonces yo, casualidad o no, que estaba en declive la cuestión de las vidrieras. Y había un taller, Momichán, me parece que se llamaba, Momichán, que se dedicaba a la vidriera, pero que eran mayores, y yo les absorbí mandándoles algunos trabajos que nos iban saliendo. Se puso muy de moda el acristalar las puertas interiores de las casas. Estamos hablando de vidrios de colores. Años 57, sí, Roberto, por ahí, ¿verdad? Por ahí, sí. Las puertas del corredor, de las habitaciones,
en las casas particulares, cristales de color. Qué bueno. Una pieza de cristal amarillo, más claro, más oscuro, tal. Y entonces empezamos a pensar en meternos en la cuestión de la heráldica, pensando en el escudo del apellido de la familia, hacerlo en vidriera, en cristal, vamos. Muy interesante. El dibujo, hacerlo en vidriera y colocarlo en las puertas de las casas, sí. con su escudo heráldico. Y aquello fue un éxito. Aquí en San Sebastián, la mayoría de las obras, ¿no? Sí. ¿Y cuándo empieza el mundo, en el momento donde ya los encargos empieza la Diputación, algunas iglesias, también hay vidrieras vuestras, tuyas sobre todo? Claro, porque tienes unas cuantas por San Sebastián. Sí, casi todas las iglesias hicimos algunas reparaciones de algunas vidrieras. Es muy difícil de recordar cuando es una preocupación grande, porque además no era fácil encontrar gente que pudiera hacerlo, porque es un trabajo muy artesano, es un trabajo pues, que hay que dedicarle mucho tiempo y bueno. es complicado. Claro, me imagino hay que dibujar, claro. Hay que recortar vidrio, hay que encontrar vidrio de colores que en España no se fabricaba, había que traerlo de Francia. Y, en fin. Y luego los dibujos que están todos ¿cómo se dice? El plomado. El dibujo está sobre cristal y fijado al horno, la pintura que se aplica para hacer eso, aparte del color del cristal, también el color de la pintura hay que cocerlo para que se fije al vidrio. Es una técnica casi que la tenemos muy olvidada. Sí, Y hoy en día podemos decir que ya no existe casi, ¿no? No creo. Eso es. Yo no, hace mucho tiempo que no digo, y es más, hay muchas casas, algunas, en que han desaparecido. Ya, claro. Las vidrieras de las puertas. Claro. Es que en caso de que se rompieran también había que volver a encontrar el cristal con las mismas características, y eso ya pues tiene que ser bastante complicado. Al romperse el plomo, todo lo que quieras de plomo, se soldaduras, cortar el cristal de una forma determinada, porque no es lo mismo cortar un cristal con una regla que cortar cristales haciendo una forma. Claro, unas curvas y ya haciendo el dibujo. Dándole y rompiéndolo para formar la figura. Bueno, pues como decía en la introducción, una profesión que en los años 60, 70 incluso estaba en auge. Y tal es así que incluso, Roberto, llegaste a hacer para el paisajismo de la ciudad de San Sebastián maceteros, incluso decoraciones con cerámica. Por ejemplo, en el puente de la estación, esos leones que vemos son tuyos. Sí, y unos maceteros muy grandes delante. Del María Cristina tienes ahí también. Bueno, pues es él. O sea que muchas veces hemos pasado delante de estos lugares turísticos. Me pasa que eran como unos pájaros, ¿no? Sí, como animales un poco mitológicos, un poco surrealistas. Sí, como avestruces o... ¿Y todo esto, Roberto, tú hacías los dibujos o eran ya encargos que te decían específicos? No. Algunas cosas sí, otras cosas no. Claro, muy bien. O sea que había que saber dibujarlo y luego llevarlo... La cerámica también tiene su cosa, porque el tema del color es complicado, ¿verdad? Sí, porque claro, no todas las pinturas pigmentos se pueden fundir y que luego sequen en la cerámica y se fijen, vamos. Bueno, ¿cuántas veces me he cruzado con Roberto por aquí, por San Sebastián, y yo jamás hubiese pensado que la persona que había creado
todos estos lugares emblemáticos, tanto por el tema de la vidriera como del tema de la cerámica de exterior, fueras tú. Y me hace mucha ilusión porque siempre me llamabas la atención por la apariencia tuya de personaje interesante, ¿no? Yo siempre te decía, te veía con la coleta, con las gafas amarillas, y decía, ¿este señor quién será, no? O sea que se vive y se nace siempre con esa emoción de ser especial o artista, ¿no, Roberto? ¿No? Se van a hacer. Se obligan, vamos, se obligan. Te obligan. La vida te lleva. La pasión por algo. Es verdad, cierto. Bueno, tenemos... A mí no me han enseñado para que haga esto. Si no me han enseñado, pues yo he aprendido de otras personas, pero porque yo he querido. Claro. No que me hayan... Está claro, por necesidad personal. Eso es. Bueno, Roberto Fritschi Unanue. Por fin ya le damos cara a estos elementos y lugares tan bonitos que tenemos en la ciudad de San Sebastián y de alrededores también, y la verdad es que es un honor, como decía, poder charlar contigo. Tenemos que decir que ahora estamos en un estudio de pintura, Artefactu, que dirige mi gran amiga María José La Cadena, artista, escultora, polifacética, vamos a decir, porque María José, muchísimas gracias por todo esto que estás haciendo a la hora de enseñar la importancia de la cultura y dar pie también a personas como Roberto, que claro, son mayores, se jubilan, parece como que desaparece, ¿no? Y sin embargo acoges de muy buenas maneras a todas estas personas que por pasión quieren continuar pues este mundo, ¿no? De dibujo, pintura, eso es de él, ¿verdad? San Marino también, no sé si se ve bien. Ya. Eso es. Bueno, María José, ¿qué nos dirías de esta iniciativa que has tenido de colocarnos en el escaparate de tu centro de pintura un poco un resumen de la trayectoria de Roberto como pintor también, ¿no? Pues hombre... Y deportista. ¿Y deportista? Ah, sí. Entrenador. Ah, sí. Eso no me has dicho. ¿De qué? Dile, Roberto. Dile. ¿De qué eras? ¿Deportista de...? ¿Cómo? ¿Deportista qué? De élite. ¿De élite? Él. Ah. Campeón de salto de trampolín. Oye, ma. De natación. Ya. Jugador de baloncesto en primera división. Oh. He jugado con la Real Sociedad, con los Estudiantes, Qué memoria, primera división. Qué memoria, Roberto. ¿Qué años tienes ahora? ¿Qué años tienes? ¿Se puede saber? 92. Todo lo que ha hecho. Bueno, estás fantástico de todas formas. Muy bien te veo. Y luego entrenador. Entrenador, claro. Vamos haciendo pasos. Entrenador. Claro, según la vida. Bueno, entonces estábamos con María José, que a ver qué cuenta de ti, vamos a ver qué opina, porque vamos a decir que no alumno, pero sí compañero, donde hay una muy buena conexión de contar la importancia del color, el pensamiento, cómo lo plasmamos, y aquí estás tú un poco acompañándole, ¿no? En esos viajes. Sí, en esos viajes, y yo me acuerdo de que al principio cuando le conocí a Roberto, que fue de los primeros que vino a Artefactu, bueno, pues enseguida era Roberto con Luisa, su esposa, porque era una pareja que venían y que iban siempre juntos, ¿no? Y a mí eso me parecía, primero, un punto maravilloso. Con la edad, seguir siendo pareja con tantos años de acompañarse con Luisa, que a mí eso me llamaba la atención. Bueno, aquí están parte de sus hijos, su nieta, sí, los tenemos ahí de espectadores. Ahí por detrás. Y bueno, a mí lo que me llamó la atención de él es la necesidad, primero, de hacer, de retarse en siempre ir haciendo las cosas mejor, ¿no? En un inconformismo natural en él para conseguir hacerlo más y mejor. Ha manejado todas las técnicas, pastel, la acuarela, el óleo, el acrílico, las ceras. O sea, como es un gran dibujante, claro, cualquier elemento que él utilizaba, pues siempre salía el trazo rápido. Bueno, eras
sigues siendo. Lo que pasa es que vamos cambiando todos. Yo también voy cambiando de hace 20 años aquí. Se cambia, pero es tuyo y eres. Claro. Entonces, a mí eso me parecía maravilloso de él. El trazo del rotulador, con una velocidad, con un gusto. Y bueno, pues estuvo muchos años, hasta que ya al final la mano le fallaba porque le operaron y la mano le fallaba, la vista también un poquito tal. Pero es que, a ver, ¿quién puede hacer una exposición vivo con 92 años? ¿Me quieres decir? Pocos artistas. Bueno, un placer, porque desde luego Versión de Arte lleva ya... Versión de Arte, que es este programa, Roberto, lleva 12 años existiendo. Y eres el primer artista que entrevisto con 92. Artesano artista. Artesano. Bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es. Esto es tuyo. Claro, efectivamente. No, lo que pasa es que él siente más que esa persona. Porque lo es. Un título. Claro, lo sé, ya lo he dicho. Distinguido. Sí, ¿no? distinguido de honor. Sí. No. Artesano distinguido. Eso es cierto. Pues el segundo título que te ponemos aquí es artista distinguido. Este te lo pongo yo aquí ahora. Hoy. Muy bien, María José. Y se acabó. Bueno, pues lo que decía, creo que es un lujo poder hablar, sobre todo que la gente mayor que habéis vivido muchas cosas, sois realmente una escuela, donde nos explicáis de una manera vivencial, ¿no? de los pasos que surgen, ¿no? en la vida y que se cruzan a veces y que te llevan hacia caminos, porque tú seguramente con 25 años, cuando vienes aquí a San Sebastián, no pensabas que ibas a hacer todo esto. Las vidrieras de las iglesias, de la Diputación, no, claro. Y aprender, porque me imagino que tenías que un poco, cuando ya los proyectos o los encargos son más importantes, me imagino que habría que un poquito investigar cómo hacerlo, porque claro, también una vidriera pequeña, un escudo, vale, pero una cosa grande tiene su cosa, ¿eh? Sí, de tamaño. De tamaño, sí, pero bueno, me imagino que el transporte, el proceso de colgarlo... El montaje, claro, todo eso, había que ponerse al día. Claro, pero por eso inventamos ¿cómo se llamaba? A la moto. Sí, las motos. Se puso un cajón. Ya. En ese cajón pusimos unos tableros en vertical. Y ahí transportábamos las vidrieras. ¡Ay, qué maravilla! Bueno. ¡Qué maravilla! Y yo, antes de que seguir luego, sí, no quiero dejar de decir que creo que hay muchos artistas como Roberto que no se les hace ninguna mención, que llegan a una edad y ya se olvida de ellos el mundo. Sí. Y a mí me parecía que Artefactu tenía la obligación de hacer un reconocimiento a su vida. Pero sobre todo porque habéis coincidido en el espacio y en el tiempo. Eso es muy bonito, el que esta profesión, que somos una familia de artistas dedicados cada uno a su campo, pues más hacia la artesanía, más hacia la creatividad, a la enseñanza, a la divulgación, en fin, que nos podamos juntar para darle fuerza entre todos a la importancia de la cultura y de la historia que dejamos gracias a la cultura. Porque no olvidemos que al final una obra de arte tiene un mensaje y ese mensaje normalmente se adecua al lugar, al momento. Son libros visuales donde el artista realmente tiene que saber lo que cuenta y cómo lo cuenta. Entonces, qué importante, ¿no? Porque al final, cuando desaparecemos, ¿qué queda? Pues aquello que hemos contado con el arte. Los edificios, los cuadros, las vidrieras, ¿no? Las esculturas. Ahí tenemos, ¿no? Y luego, por supuesto, pues todo lo que es la literatura. Ahora pues está mucho la imagen digital, la televisión, todos los archivos que se están haciendo, ¿no? Y que estamos grabando. Así que, Roberto, ya vas a ser inmortal del todo. Tenemos aquí no solamente tus obras por la calle, sino luego encima una entrevista que esa se va a quedar en el archivo de Versión de Arte, que es ya muy importante. Muy orgulloso. Bueno, nosotros sobre todo, tenerte.
¿Qué más dirías, María José? Venga. Yo quería agradeceros a vosotros, porque es verdad que no siempre se puede pueden venir a grabar y a enseñar lo que se hace aquí. Es la primera vez que hemos hecho una exposición ontológica, que es la de Roberto, y daros las gracias, porque se hacen muchas cosas que no se suelen ver, ¿no? Y el hecho de que nos hayáis dedicado vuestro rato a venir y contar con una filmación y un testimonio sobre todo, ¿no?, de lo que se hace, pues yo os doy las gracias. En mi parte y en la de Roberto. Muy bien. ¿Verdad que sí? La parte de los dos, les damos las gracias por haber venido. Bueno, un placer. Muchas gracias. Desde luego, y yo quiero decirte que hay que seguir adelante con esta... Subimos los precios. Bueno, lo de los precios ya, Roberto, qué mal está la cosa. Ahí ya no vamos a tener difícil. Han preguntado más de uno. ¿Sí? Pues sí, nada, sí, vamos a ver. Han preguntado. Lo que pasa es que la gente es muy tacaña. Ya, bueno, mucho ánimo. Seguimos en el camino, ver a Roberto hasta el final, como todos, ¿eh? Sin bajar la mano. Aunque tenga pulso así un poco más nerviosos, igual. También se lleva... Hay que seguir, ¿de acuerdo? María José, muchas gracias. Y ustedes, bueno, pues tienen una humilde exposición de algunas obras de nuestro invitado Roberto Fritschi Unanue. Aquí en Artefactu, está en Amara, muy cerquita de la iglesia de nuestra Santa María. Perdón. El ambulatorio. Al lado del ambulatorio, exactamente. Y del Instituto Peña Florida. Es muy fácil, tienen la exposición además en el escaparate, lo cual pues incluso el fin de semana, aunque esté la academia cerrada, se puede venir a ver. Sí, pongo las luces. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la siguiente, y ustedes disfruten del arte. Qué importante es que el ser humano se dé cuenta de que sin la cultura y sin esta sensibilidad que forma la cultura, el ser humano sería desde luego mucho más aburrido y más serio. Y el arte lo que quiere es que seamos felices, que tengamos muy buenas vibraciones y sobre todo belleza, que nos hace falta paz y belleza. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.